Pues él se une con la parashá pasada, es sumamente cortita. Mayormente lo que se hace en este tiempo es que se hace como un paréntesis. Muchos hablan de ella, pero otros optan por tomar este tiempo para platicar o para hablar de Yom Kippur, ya que estamos en los días previos a Yom Kippur. Yom Kippur comienza la semana que viene, miércoles por la noche, estamos en el Erev Yom Kippur. Por tanto, es muy buena idea de que nos tomemos hoy el tiempo en Shabbat para reflexionar, para profundizar un poquito más en Yom Kippur. ¿Qué es Yom Kippur? La fiesta de Yom Kippur. Debemos tener el conocimiento de lo que vamos a hacer en ese día. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la conciencia que cada uno debemos de tener al momento de comenzar Yom Kippur y comenzar el ayuno? Si no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, realmente lo que estamos es pasando hambre. Esa es la verdad. Si no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, simplemente lo estamos haciendo por tradición, por costumbre y estamos pasando hambre. Creo que ese día, si no hay conciencia o conocimiento de lo que vamos a hacer, mejor estar llenito que estar pasando hambre realmente. La idea de, claro, y esto pues se lo digo a ustedes, me lo digo a mí, ¿por qué? Porque nosotros ya deberíamos, ¿verdad?, estar un paso más al frente. Claro está, el Eterno nos ha llamado a cada uno de nosotros de donde estábamos, y si nos trajo a este lugar, nos trajo hasta este momento, es porque la luz entiende de que es el momento preciso, el momento indicado para cada uno de nosotros para seguir despertando, para seguir mejorando nuestras vidas. ¿Ok? Así que por eso es que es muy importante entender. Hablábamos en Yom Teruah la semana pasada acerca de la bendición que se hace ese día. ¿Sí o no? Que es Barú, Atá, Adonai, Eloheinu, Melech Haolam, Asher Kidishanu Bemizbotav, Lishmoa, Kol Shofar. Y la palabra Lishmoa, ¿alguien sabe lo que significa en español? Escuchar. Hay otra palabra que es la misma, porque Lishmoa se conecta con otra palabra dentro de otra oración que es la más importante para nosotros los hebreos. ¿Qué es cuál? El Shema. Entonces, la palabra Lishmoa o Shema tienen la misma raíz, significan lo mismo, no significa realmente escuchar. En español, por ejemplo, oír y escuchar, ¿es lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia de oír y escuchar? ¿Cuál es la diferencia? Uno es pasajero y el otro se retiene. Uno es pasajero y el otro se retiene. ¿Por qué? Porque uno se está prestando atención a lo que se le está diciendo. Exactamente, se presta atención a lo que se está diciendo, a lo que se está escuchando. ¿Para qué se le presta atención? Para ejecutarlo, para ponerlo en acción. Claro, pero antes de ponerlo en acción, en la mente, meditarlo, pero hay otra palabra más dentro ahí de la meditación. Antes entonces de llevarlo a la acción, ¿qué debemos de hacerlo? ¿Qué debemos de hacer, perdón? Procesarlo. ¿Cómo se le llama eso? Procesar. Analizarlo, ¿no? Claro, ¿cómo se le llama? Hay una palabra clave ahí. Está correcto, no es que esté incorrecto. Guardarlo. No. Antes de. Claro, pero antes de hacerlo, Hashem nos pide que escuchemos, pero realmente obedezcamos. más allá que obedecer. Antes de llegar a eso, hay algo. Que practiquemos.
Antes de practicar, Mirar el nivel de conciencia en el que estamos, ¿no? antes de llegar ahí, el Eterno nos pide primero. Claro, hay que prestar atención. Acuérdate que es aquí en la mente, en la cabeza. Y tiene que ver con uno de los poderes o virtudes que Hashem ha puesto en nosotros como seres humanos. Para que veas cómo es Hashem. Que antes de que obedezcamos, que practiquemos, debemos primero entender. La palabra lishmoah, Shema, realmente lo que significa es entender. Es decir, que cuando decimos la oración del toque del shofar en Yom Teruah, lo que Hashem nos está diciendo es que entendamos la voz del shofar. Y en el Shema, Hakadosh Baruj Hu lo que nos está diciendo es que entendamos, ¿verdad?, que Él, una unicidad es, uno es entender. Por eso cuando Yahshua hablaba en el Brit Hadrasha, él decía que el que tenga oídos, ¿qué? Oiga. Eso es una mala traducción, porque la traducción original es que tenga oído, entienda, dice en el original. Y de hecho hay algunas versiones que traducen muy bien en español, que dicen eso. El que tenga oído, entienda, y el que tenga, ¿qué? Ojos, perciba. Percibir es ver más allá de lo que ven nuestros ojos de frente. No es ver con estos ojos, sino ver con la mente, con el entendimiento y con la sabiduría. Ahí es que se ven las cosas que comúnmente otros no ven. Es aquí. ¿Ok? Pues por lo tanto, por eso es que nosotros tenemos que estudiar. El pueblo debe de estudiar. Debemos de estudiar, ¿por qué? Porque primero debemos de entender lo que vamos a hacer. Acuérdense que somos Am Jajam. ¿Saben lo que significa eso? Pueblo sabio. Pueblo sabio, ya cuando estamos en ese nivel de conciencia, no hacemos las cosas por hacerlas. No porque esté escrita ahí y ya pues las voy a hacer. Sino que nuestra responsabilidad, y eso es parte, fíjense, de lo que dice la parashá de hoy. La parashá de hoy, si leemos, cuando Moshe habla y dice que, y este cántico dirán a nuestras generaciones, se está refiriendo a la Torá, al Sefer Torá. ¿Okay? Y es ahí donde cuando en ese mandato o en ese llamado que le dio Moshe al pueblo, está conectado con el mandamiento de que todos debemos de escribir una Torá. ¿Okay? Todos debemos de escribirla. ¿Ok? Está relacionado con esa, escribirla, estudiarla. Porque en el estudio viene el entendimiento. ¿Ok? Entonces, Yom Kippur se encuentra en Vaikra, en Levítico capítulo 23. Y Hashem allí nos dice, ahora, Yom Kippur tiene un sinnúmero de representaciones. Es decir, tiene muchos misterios. Hay mucha enseñanza en Yom Kippur. ¿Ok? Hay mucho en Yom Kippur. Se dice que en Yom Teruah tenemos el juicio y en Yom Kippur nos dan el veredicto. Se estampa el sello final. ¿Ok? Es un tiempo de juicio. Es un tiempo, claro, en donde Hashem no es el que nos va a juzgar. Él no nos juzga. Quien nos va a juzgar son nuestras acciones. Cómo hemos vivido durante todo el año. ¿Sabía usted que cada acción que nosotros hacemos, sea, si es positiva, vamos a ponerla como buena para que entendamos? Creamos nosotros ángeles positivos. ¿Sabía usted eso? Eso nos lo enseña el Zohar y lo enseña la Gemara, lo enseña, pues claro, en el Talmud. Que cuando nosotros accionamos
de una manera positiva, creamos ángeles positivos. Y si nosotros accionamos negativamente, creamos ángeles negativos. Igualmente como hablamos. Si hablamos negativo, vamos a crear energías negativas. Y si hablamos positivo, vamos a crear ¿qué? Energías positivas. Y son ellas las que en el día de Yom Teruah y en el día de Yom Kippur son las que nos van a fiscalizar. Por eso es que dice, por ejemplo, vamos a lo que dice la Torá. En el Brit Hadarasha, en el Nuevo Testamento, déjame buscar aquí y decirle rápidamente dónde en el Brit Hadarasha. Vamos a verlo desde un principio. Por ejemplo, voy a ir leyendo versos de las Escrituras para que así nosotros comencemos a mentalizarnos, comencemos a ubicarnos en lo que ellos estaban hablando. Por ejemplo, si vamos a Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Simplemente lo vamos a leer y escuchamos. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Ok? Todo esto que está hablando el Brit Hadarasha está hablando en el contexto de Yom Teruah y Yom Kippur. ¿Ok? Ese es el juicio a lo que se refiere todo el Brit Hadarasha. No es otro al que habla la Torá o el Antiguo Testamento completo, el Tanakh, la Torá, con referencia a ¿qué? A Yom Teruah y a Yom Kippur. Dice Romanos 14, 10, 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito: vivo yo, dice el Eterno, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Pero cuando yo no tenía ningún conocimiento de la Torá, ¿a qué juicio se me estaba refiriendo? ¿Y qué hacíamos nosotros? Nos inventábamos el juicio. Los maestros, los teólogos, los pastores, porque no tenemos, o no teníamos, mejor dicho, el conocimiento de la Torá, el conocimiento de los mandamientos, el conocimiento de la Tanakh. Es en ese día. ¿Cuál es el día en donde se dobla toda rodilla? El día de Yom Kippur. Ese es el día en donde toda rodilla se dobla. Especialmente el que tiene el conocimiento de lo que es Yom Kippur. Porque en ese día nos arrodillamos ¿para qué? Para pedir perdón o para alabar el nombre del Eterno por su gran ¿qué? Misericordia y por su gran bondad. Y donde cada uno de nosotros tengamos conocimiento o no, damos cuenta a Elohim ¿de qué? De nuestras acciones. Sigue diciendo, 2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal del Mashiach, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en donde? En el cuerpo. Ahora está hablando presente el día de Yom Teruah y el día de Yom Kippur. 2 Corintios 5:10.
Porque es recompensado según sus hechos. ¿Qué enseña la Torá y enseñan los sabios? Que en ese tiempo de Yom Teruah, Yom Kippur, será que decretado que en los cielos, ¿qué será decretado para nosotros? Salud, hijos y el sustento. Parnasá Tová. Eso es lo que se va a decretar. Y si vamos a vivir. Y exactamente. Y si vamos a vivir un año más. Y cuando dice Proverbios 10:12 que el amor cubre multitud de faltas, está hablando del día de Yom Kippur. El amor cubre multitud sí. de faltas. El amor. Dice también mencionaste que Eclesiastés. Proverbio. Y en Eclesiastés dice que la sedacá nos salva de la muerte. Sí. Así es. Cubre multitud de pecados. El amor, lógicamente. El amor al prójimo. El amor que tiene Hashem a nosotros y el que nosotros le tenemos a nosotros mismos primero y a nuestro hermano. ¿Ok? ¿Sí? Eso es. Estoy leyendo estos textos para que así ahora nosotros nos ubiquemos y entendamos lo que estaban diciendo nuestros apóstoles. Lo que dice realmente el Nuevo Testamento. Y porque creemos que es un juicio fuera de aquí. Creemos que es un juicio fuera de este plano. ¿Me sigue? Y creemos que es un juicio, pues no sé, en el más allá. Pero déjame decirle que aquí lo dice bien claro. Es en el cuerpo. Y vamos a ver en primera de Pedro 4:5, que fue la pregunta que me hizo ayer la semana pasada. Porque no solamente a los vivos se juzga, aún hasta a los muertos se juzga. Ahora, hay una pregunta. ¿Quién es quién? ¿Quiénes son los vivos y quiénes son los muertos? Pero para luego. Sigo leyendo para que escuchen. Segunda de Corintios 5:10, ya lo voy a terminar. Dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal del Mashiach para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno, sea malo. Eso es lo que le acabo de decir, que nosotros, dicen los cabalistas, con nuestra boca, con nuestro semen, o con el miembro viril, con nuestras acciones, creamos eso bueno o eso malo. Y de ahí viene entonces la ley, se activa la ley de causa y efecto. Según lo que sembramos, eso vamos a cosechar. En ese día de Yom Teruah, Yom Kippur, eso es lo que se va a determinar. Si voy a vivir un año más, hijos, sustento y salud. Sí, porque salud es para vivir. ¿Ok? Esas 4 cosas. Primero Pedro 4:5. Ahora estoy hablando, ¿verdad?, de Brit Hadasha, de lo que dice el Nuevo Testamento, para de momento aquellos que le viene el pensamiento de que pues Moshe lo que habla ahora es de la Torá, Antiguo Testamento, y no habla del Brit Hadasha, del Mashiach, pues aquí lo tienen. ¿Ok? Para que veamos y entendamos que el Brit Hadasha es un nivel alto o un comentario inspirado por Hashem de lo que dice la Torá, de lo que dicen los mandamientos, para que entendamos. Mira lo que dice primera de Pedro 4:5. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora yo le hago la pregunta. ¿Quiénes son los vivos y quiénes son los muertos? Los muertos son los que no hacen la Torah. Nosotros, pienso yo. Nosotros somos los vivos. No. Los muertos. Los muertos Espíritu. somos nosotros. Sí. Y especialmente cuando no tenemos conciencia. Eso es. No tenemos todavía el nivel de conciencia. Porque el muerto es el que no tiene conciencia de todas estas cosas. Y nosotros pensamos que es el que está allá, porque el que está allá está más vivo que tú y que yo. Está cerca de Hashem.
Pero aquí el muerto es el que no tiene conciencia. Su conciencia la tiene como Jacob en el talón, porque eso es lo que significa Jacob. En cambio, los muertos físicamente, los muertos ya, Por eso les digo, están más vivos que nosotros. Esos son los verdaderos vivos. porque ellos ya están purificados. Y por eso en el hebreo ¿Qué? le dicen el sepulcro, no le dicen, en el hebreo cuando lo traducen, dicen lo que, tengo que buscar la palabra en el hebreo, no me acuerdo. Pero cuando dicen sepulcro, dicen el área de los vivos, en el hebreo, cuando tú lo traduces. Cuando dicen el sepulcro, o sea, nosotros sepulcro, cuando ellos lo dicen en el hebreo, es el área